Buenas a todos y bienvenidos al canal, soy Claudio Fontán y en este vídeo voy a explicar uno de los conceptos más importantes de la química, que es el concepto de mol, que lo vamos a utilizar mucho en el tema de estequiometría. Seguro que el concepto de mol, si le prestáis un poquito más de atención, lo habéis visto ya desde segundo de la ESO, porque el concepto de mol aparece siempre que veis las magnitudes fundamentales. Lo que pasa que es verdad que vosotros siempre os quedáis con la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura, puesto que son magnitudes que vosotros estáis acostumbrados a ver o a hablar de ellas o a escucharlas en vuestro día a día. Pero una de esas magnitudes fundamentales es la cantidad de sustancias, cuya unidad en el sistema internacional es el mol. Nosotros vamos a ver en este vídeo qué es ese mol y cómo y para qué lo vamos a utilizar. Antes de meternos de lleno en la explicación de lo que es un mol, ¿qué tenemos aquí? Pues muchos de vosotros podéis decir, bueno, pues aquí tenemos 12 huevos. Pero claro, 12 huevos también recibe otro nombre, que es una docena de huevos. Una docena no tiene por qué ser de huevos. También podemos tener una docena de dulces o de rosquilla, o una docena de flores, o una docena de manzanas. Es decir, el término docena lo vamos a utilizar para definir que tenemos 12 de algo. 12 huevos, 12 rosas, 12 rosquillas, incluso también utilizamos la media docena. Pues quiero que os quedéis con esa idea porque el concepto de mol va por ahí. Si miramos los manuales, se define el mol como la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de unidades elementales. Adiós. ¿Y eso qué es? Pues imaginaros que un mol es como si fuera una caja. Y en esa caja podemos meter unidades elementales. ¿Qué son unidades elementales? Pues unidades elementales son átomos, como puede ser un átomo de oro o cualquiera de la tabla periódica, o también pueden ser moléculas. Yo en este caso he cogido la molécula de agua, pero podríais coger cualquiera de las que habéis estudiado en formulación inorgánica. Aunque realmente el concepto de molécula es un concepto más exacto, nosotros lo vamos a utilizar para cualquiera de los compuestos que nosotros hemos estudiado. Pues un mol es la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de esos átomos o de esas moléculas, o incluso también podríamos utilizar los iones. Vamos a empezar por el oro. Si metemos en la caja el número de Avogadro de átomos de oro, ahí tenemos un mol. Si nosotros en vez de meter el oro metiésemos en la caja el número de Avogadro de moléculas de agua, ahí dentro de esa caja tenemos un mol, porque esa caja imaginaria es la definición de mol. Lo primero que os puede chirriar un poco es decir, pero bueno, metemos el número de Avogadro de átomos de oro y es lo mismo el número de Avogadro de átomos de moléculas. Pues la respuesta es que sí. E incluso si tuviéramos un ion, por ejemplo el hierro 2 positivo, si metemos en esa caja que simboliza el mol el número de Avogadro de iones hierro 2 positivo, también sería un mol. Aquí lo primero que vemos es que un mol de cualquier sustancia, ya sea un ion, o sea un átomo, o sea una molécula, corresponde con el número de Avogadro. ¿Pero qué es el número de Avogadro? Pues el número de Avogadro, en honor al científico italiano Amadeo Avogadro, es 6,022 por 10 elevado a 23. Ese número es el número de Avogadro. Veis que es un número bastante grande. Es un 6 prácticamente y 23 ceros. Ese mol de sustancia siempre alberga el mismo número de partículas elementales, átomos, moléculas e iones, que es el número de Avogadro. Un mol, número de Avogadro de partículas. Pero claro, la masa del oro no es la misma que la masa de la molécula de agua, y tampoco es la misma la masa del oro que si en vez de meter en la caja oro metiéramos plata. Además, el volumen de los átomos tampoco es el mismo. No es el mismo el volumen del oro que el volumen de la plata o que el volumen del agua. Aunque pudiéramos meter ese número de Avogadro de partículas, no sería o no tendría la misma masa una caja con un mol
de oro que una caja con 1 mol de plata o que una caja con 1 mol de agua. Vamos a ver a continuación que 1 mol de una sustancia no va a contener la misma masa. 1 mol de oro no va a tener el mismo volumen que 1 mol de agua. Pues esa es la idea que nosotros vamos a ver a continuación y que es muy útil a la hora de realizar cálculos con reacciones químicas. ¿Qué relación hay entre el mol, la masa, las partículas y el volumen? Vamos a ir viéndola poco a poco. Y cuando hagamos el dibujo final, con esto es con lo que tenéis que quedaros cuando hagamos ejercicios, que lo veremos en otro vídeo. Ejercicios del concepto de mol. Vamos a ver primero la relación entre el mol y las partículas. Esa realmente ya la hemos visto. Nosotros sabemos que para relacionar el mol con las partículas o las partículas con el mol tenemos que utilizar el número de Avogadro. Si veis la flecha primera que yo acabo de dibujar, ¿cómo podemos nosotros pasar de moles a partículas? Pues nosotros vamos a utilizar un factor de conversión para pasar de moles a partículas. Vamos a multiplicar los moles que tengamos por 1 mol equivale al número de Avogadro de partículas. Entonces, si nosotros tenemos 10 moles de una sustancia, con multiplicarlo por este factor de conversión, sabiendo que 1 mol es el número de Avogadro de partículas, vamos a obtener las partículas que equivalen a esos 10 moles. No os preocupéis que vamos a hacer ejercicios de eso en otro vídeo. Y si yo quisiera pasar de partículas a moles, el factor de conversión sería al revés. Si nosotros tenemos las partículas, nada más que tenemos que multiplicarlas por 1 mol, es el número de Avogadro de partículas, que pueden ser átomos, pueden ser moléculas o pueden ser iones. Bien, ¿y qué hay del volumen? Pues cuando hablamos de volumen, nosotros también podemos relacionar los moles que tengamos o el volumen que tengamos con un factor de conversión. Si yo, por ejemplo, quiero pasar de moles a volumen, yo multiplico por un factor de conversión donde 1 mol equivale a el volumen molar. El volumen molar son 22,4 litros de sustancia. Pero tenéis que tener mucho cuidado porque cuando hablo de volumen molar, siempre es el volumen molar de un gas y siempre tiene que estar en condiciones normales. Si el ejercicio te dice que tenemos un gas en condiciones normales, o lo que es lo mismo, que tenemos un gas a una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados, tenemos un gas en condiciones normales, podemos pasar de moles a volumen o de volumen a moles. Si no tenemos un gas o ese gas no está en condiciones normales, no se puede utilizar ese factor de conversión. Si tenemos volumen y queremos pasarlo a moles, pues el factor de conversión es al revés. El mol va arriba y los 22,4 litros van abajo. Si veis, los factores de conversión que estamos utilizando son exactamente los mismos es exactamente la misma idea que cuando explicamos en los vídeos los cambios de unidades. Unidad que tengo va abajo, unidad que quiero arriba. Lo único que nosotros aquí estamos utilizando el concepto de mol. Y por último, ¿cómo podemos relacionar los moles con la masa? Pues aquí lo que vamos a utilizar es la masa molar. Si nosotros tenemos moles y queremos pasarlo a unidad de masa, el factor de conversión que vamos a utilizar es que 1 mol de cualquier sustancia equivale con la masa molar de esa sustancia. Y si tenemos unidades de masa y queremos pasarlo a moles, el factor que vamos a utilizar es que 1 mol de cualquier sustancia equivale con la masa molar de esa misma sustancia. Este dibujo que se nos queda en pantalla tiene que quedar muy claro en nuestra cabeza o tenemos que tomar nota porque son los factores de conversión que vamos a utilizar para pasar de moles a litros o de moles a gramos o de moles a número de partículas. Única y exclusivamente yo tengo que tener en cuenta que el mol y la masa se relacionan mediante la masa molar
el mol y el volumen de gas en condiciones normales se relacionan con el volumen molar y el mol y las partículas se relacionan con el número de Avogadro. Lo demás es ir utilizando factores de conversión. En los siguientes vídeos yo os voy a enseñar cómo se realizan esos cambios de unidades utilizando esos factores de conversión, pero para ello esta imagen la tenéis que tener muy a mano.